Entonces, damos ya por inicio esta parte de la práctica para este tema. Dicha presentación está relacionada al tema del microscopio. El tema del microscopio es muy importante porque yo les mencionaba en clases anteriores, hacía un sondeo y quería saber cuántos de ustedes ya habían utilizado un microscopio porque es uno de los instrumentos, por decirlo así, más básicos y que nosotros tendríamos que aprender a enfocar, a poner una muestra y observar a través de ellos. Entonces, por eso se dedica como bastante tiempo más que todo a este instrumento que ya, como les decía, quizás la mayoría de laboratorios tratan de conseguir microscopios que son de los más cómodos, accesibles para que una institución pueda adquirir. Entonces, vamos pasando por acá. En cuanto a la agenda correspondiente, vaya, por acá tenemos el respectivo saludo. Vamos a iniciando la clase. No está de más una pequeña oración. Me gustaría que alguien sea la persona que de forma, de una forma sin andar mencionando nombres, pueda colaborarme. Yo, Señor. Vaya, muchas gracias. Por favor, cerremos nuestros ojos con reverencia a Dios. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Padre, te agradecemos por cada una de las cosas. Señor, te agradecemos porque este día podemos recibir clases, Señor, con inteligencia y que podamos aprender cada día, Padre. Que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor. Y gracias por no dejarnos y tener misericordia hasta el día de hoy. Te agradecemos por cada una de las cosas y te agradecemos, Señor. Sí, es tu voluntad de estar todo el día, Señor, para poder, Señor, aprender más. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, gracias. La reflexión correspondiente para este día dice lo siguiente. Empieza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Creo que es una reflexión que nos motiva a que nosotros podemos decir, pero a mí me cuesta tal vez matemática, a mí me cuesta entender física, me cuesta tal vez estar frente a una cámara y exponer, etcétera. Tantos límites que ponemos, entonces nos invita a ese reto. Yo puedo decir, yo no soy capaz de esto, yo no puedo aprender un nuevo idioma, yo no puedo hacer ejercicio, etcétera. Pero si nosotros nos ponemos esta barrera después, no vamos a lograr muchas cosas en la vida. Pero media vez nosotros por poquito, día con día, vayamos superando, entonces nos vamos a dar cuenta. Ya imagínense, vamos iniciando ahorita prácticamente el año escolar. Van a decir, ahorita están todavía bien difícil, más adelante y no sé cómo voy a hacer, pero al final de cuentas ya se van a dar ustedes tener la dicha de decir yo pude pasar todas las materias, yo pude lograrlo. Entonces, esa es la invitación que tenemos para este día. El tema, el microscopio, como les dije, esta presentación está basado en ese instrumento. El objetivo es conocer las partes y la funcionalidad del microscopio. Fíjense que hasta el momento no he podido encontrar, porque a veces hay simulaciones, no sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de usar una simulación prácticamente le sirve tanto al estudiante como al docente para poder hacer una práctica en línea, en este caso, y se puede interactuar con los elementos que ahí tienen. Pero todavía algunos piden como una suscripción, etcétera. Entonces veré en la medida de lo posible si logro encontrar alguna que nos pueda servir para que ustedes pudieran empezar a hacer esas pruebas de cómo sería tener un microscopio y poder utilizarlo correctamente. Presaberes, necesitamos nosotros conocer en sí para qué sirve un microscopio. ¿Alguien tiene una idea? ¿Para qué me sirve un microscopio? Para ver los microorganismos que no vemos. Ajá.
Exacto. ¿Qué tipos de microscopio ustedes han escuchado que existen? Ujú. Hay veces salen en las noticias que utilizan tal microscopio, etcétera. ¿Alguien tiene una idea qué tipos de microscopios existen? Existen microscopios ópticos simples y también he visto unos ultravioletas. Ok, ya tenemos una idea. Entonces, aquí gracias a los avances de la ciencia, pues se tienen hoy en día unos más especializados que otros y pues también ahí depende el costo que tengan para su utilización y también para el tipo de muestra que se necesite poder estar observando a través de él. Vamos a entonces aprender esa funcionalidad que tiene el microscopio. Aparte de eso, necesitamos analizar los diferentes tipos de microscopios que existen, tomando en cuenta que algunos solamente en ciertos países los poseen. En El Salvador solamente, como les mencionaba, no sé si ayer en ciencias les mencionaba esta parte, el hecho de que aquí quizás como que no tenemos mucha idea de cuántas instituciones se dedican a la investigación y que no conocemos, digamos, como en otros países, unos grandes laboratorios donde se haga investigación. Por lo mismo, entonces no contamos aquí con muchos recursos que se diga para poder tener a la mano dicha información, sino que solamente tenemos que buscar qué han hecho en otros países, qué tipo de descubrimientos han realizado. Me voy a pasar en esta presentación a lo que me interesaba más antes de ver toda la teoría, es relacionado a la actividad del álbum. Ahorita se los estoy compartiendo para que podamos ir observando. Aquí va a estar descrito entonces, y me voy a adelantar por lo mismo, si se recuerdan, yo les solicité a algunos que me dijeran qué tipo de instrumentos eran los que ustedes habían visto en clase, pero me di cuenta de que por el tiempo, lo mismo que ya les explicaba, nos tardaríamos quizás un poco más en ir determinando para qué sirven cada uno, entonces por lo tanto, usted va a hacer la actividad. Todos esos instrumentos que están acá, son como los más básicos que ustedes tendrían que aprender a identificar. Esta presentación, de igual manera, se la voy a subir en la parte de tareas. Recuerden que cuando se le sube algo de clase, eh, no implica que eso va a ser evaluado, sino que ahí va a decir clase, en este caso del microscopio, dentro de esta presentación. En la última va a estar esta diapositiva. Ahí entonces tenemos una serie de nombres de instrumentos. Tenemos el caso de las pipetas, las buretas, tenemos balanzas. Hay varios tipos de balanzas. Cuando busquen esta información, yo les dejé simplemente balanzas, pero van a encontrar tres tipos. Ustedes podrían colocar los tres. Crisol, el pistilo y el mortero, soporte universal, la malla Vestur, las famosas cajas de Petri, el frasco lavador, los matrax, la gradilla, los tubos de ensayo, tenemos vaso de precipitado, tenemos el mechero Bunsen y las pinzas de sujeción. Todo esto, entonces usted, ya con los materiales que va a tener a su disposición, entonces me va a presentar su álbum. En la tarea, de igual manera, ahí les especifiqué que usted puede utilizar las páginas de papel bond, foamy, lo puede hacer a través de dibujos, a través de imágenes, lo puede hacer utilizando cuadros, otras indicaciones, pues lo básico que se necesita, nombre, el dibujo o la imagen, para qué sirve dicho instrumento y de qué material está hecho. Esas son las cuatro partes básicas que yo necesito. Si usted desea, por ejemplo, ampliar información extra relacionada a dicho instrumento, no hay ningún problema. Aquí entonces, ¿cómo va a disponer para que usted realice dicho álbum? Siempre, como le menciono, el tipo de letras, cómo va a ir poniendo papelitos, dibujos, calcomanías, ahí es su creatividad. Quisiera saber si comprendimos entonces qué es lo que vamos a realizar o hay alguna pregunta con esto. ¿Y puedo volverme a repetir las cuatro partes que usted dijo, por favor?
Muy bien. Lo que tienen que presentar básicamente en el álbum es el nombre del instrumento, el dibujo o la imagen, para qué se utiliza dicho instrumento y de qué material está elaborado. Esas son las 4. De ahí algo opcional, por ejemplo, si ustedes quieren ampliar información, de decir, no sé, al quien descubrió o quien creó dicho instrumento, algo más, las variantes que existen de dicho instrumento, ya sería algo extra que usted desearía colocarle. Perfecto, muchas gracias. ¿Otra consulta? Bueno, entonces, si ahorita no hay otra consulta con respecto a esto, vamos a pasar a la información relacionada al microscopio. Vamos a volver aquí en la presentación. Como ya me mencionaban ustedes al inicio de esta clase, ¿para qué me sirve en sí un microscopio? Recuérdense que al principio, con el avance también que se tuvo de la ciencia, habían, por ejemplo, muchos de los científicos se dedicaban a la construcción de sus propios instrumentos. Teníamos desde los más básicos que comenzamos con unas pequeñas lupas que hoy en día nosotros podemos encontrar de una forma más accesible y a través de unas lupas sabemos de que ahí se nos está ampliando lo que estamos observando. Sabiendo también que a través de nuestros ojos y en todo el desarrollo evolutivo que ha tenido el ser humano, siempre nos quedamos como un desarrollo de la vista, no así como lo tienen otros animales que tienen este sentido un poco más desarrollado que nosotros. Es así como los colores que percibimos, los famosos colores del arco iris, que nosotros decimos, a veces son 7 los colores, ¿verdad? Pero nosotros hoy en día sabemos una gran gama de colores que existen, pero nuestros ojos no lo pueden percibir. Y para ello, entonces, todo lo que existe a nivel microscópico, por eso que hoy en día nosotros encontramos nombres. ¿Por qué se le dio el nombre de microbios, por ejemplo? ¿Por qué se le dio a todos los nombres que hoy en día existen a todos esos organismos que no podemos observar a simple vista? Es gracias a los científicos que fueron quizás los pioneros en hacer esos descubrimientos. Por eso, todos esos objetos que el ser humano no puede lograr percibir, gracias a estos objetos del microscopio, hoy en día nosotros podemos conocer de que existen todas esas bacterias, todos esos virus, los protozoos, etcétera, a nuestro alrededor. ¿A quién se le atribuye en ese caso, como estamos hablando más directamente del microscopio? Tenemos a este científico famoso Leeuwenhoek, que para el año de 1632 a 1723, él fue uno de los que se dedicaba a este espacio de ir construyendo sus propios instrumentos. Y no solamente construyó uno, sino de que fue como perfeccionándolos. Y de esta manera, como dicen, a lo largo de su vida, se mencionan de que él no prestaba, ¿verdad? Los que iba elaborando, porque en aquel momento, ustedes saben, al mismo tiempo podría haber otro científico que también estuviera haciendo sus descubrimientos. ¿Y qué es lo que pasa? No sé si ustedes han escuchado eso por parte de la ciencia. En ocasiones, dos mismos científicos estuvieron dedicándose a los mismos estudios, pero al final, el nombre que nosotros conocemos, es decir, fue el pionero, el que ya demostró a los demás, yo descubrí esto, y puede ser de que otro al mismo tiempo estuviera haciendo estudios. Es así como ha pasado con otros nombres de científicos que han quedado un poco olvidados por este mismo hecho. Entonces aquí recordamos lo importante que es para la ciencia. Cuando usted vaya a hacer una investigación, imagínense más adelante,
se dedica a querer investigar algo, lo importante es darlo a conocer. Si usted no lo da a conocer, va a ser en vano lo que usted realizó y no se va a ver, por ejemplo, en diferentes partes del mundo, si no lo publica, si no realiza todos esos medios necesarios para la información científica. Y él fue uno de los pioneros, como dice acá, es decir, hubieron más científicos, no solamente fue él el que describió cómo eran los protozoos, cómo eran los glóbulos rojos, el sistema de los capilares y los ciclos de los insectos. Aquí entonces vamos al tema de la curiosidad que se tiene por parte de la ciencia, el por qué existen tales cosas, qué hay más allá, la curiosidad de poder abrir, por ejemplo, un organismo, qué hay dentro del organismo, qué hay dentro del cuerpo humano. Entonces ahí vamos aprendiendo hoy en día todo lo que se tiene relacionado a la ciencia. Tipos de microscopio, como les decía, depende de la disponibilidad. Hay unos más simples que otros y de acuerdo a lo que se necesita. En algunos países que son más desarrollados, se tienen, por ejemplo, destinados fondos para adquirir dichos microscopios. Pero ya vamos a ver uno de que son de los más avanzados que no cualquiera va a poder adquirir uno de estos instrumentos. Y claro, al tener dicho instrumento, pues ya serviría para hacer nuevos estudios. Y en este caso, también cómo va esa carrera relacionada. Imagínense, pongamos en contexto, el hecho de las vacunas que hoy en día usted conoce para el COVID. ¿Cuáles conoce de nombres que se han mencionado? Ujú. ¿Cuáles son las que más han mencionado de las vacunas relacionadas para el COVID? COVAX. Ajá, ajá. Está la AstraZeneca, que es la que se ha adquirido acá, y hay como de 4 laboratorios. Entonces, ¿qué significa? Vamos aquí por los pioneros. Imagínense cuánto dinero van a estar recibiendo dichas empresas por ser los pioneros en un nuevo descubrimiento. Es por eso que en otros países sí dedican bastante a la ciencia, lo que yo les mencionaba, para que sean los que otros países les compren a dichos en ese caso laboratorios que tienen algunas capacidades para tener una instrumentalización más avanzada. Estamos viendo acá en la imagen, este es uno de los microscopios más conocidos, tenemos el microscopio compuesto. Como dicen, es un aparato hecho para agrandar objetos. El que estamos viendo acá es un monocular, porque solamente tiene un ocular. Pero claro, existen de 2 oculares, que son los famosos binoculares. Aquí a través de un juego de lentes, es lo que nosotros podemos ir cambiando a través de los objetivos que están en esta parte. También en la presentación vamos a ver las partes que contienen un microscopio. El compuesto, que son los que ustedes necesitan poder relacionar. De esa manera, entonces yo pongo una muestra y realizo todos los cálculos necesarios para que a la vista yo pueda observar dicha muestra. Tomar en cuenta que por la visión que tenemos, algunas personas que tienen problemas de la vista, ya sea miopía, astigmatismo, entonces no realizan el mismo enfoque. Por ello, cuando usted va a observar una muestra, puede decir, el instructor lo colocó con un enfoque adecuado, pero usted llega a observar y va a decir, para mí no sirve esa imagen, yo no veo bien, y usted va a tener que adecuarla de acuerdo a su visión. Eso es lo que sucede. Estamos viendo este ya un poco más avanzado. Este es un microscopio digital. La diferencia, cabal, ahí se puede notar, muestran como una pequeña pantallita. Y ahí, entonces, son una especie de cámaras que poseen y se me presenta la imagen que está de acuerdo a la muestra que se ha colocado. Como dice, no tiene usualmente ocular para ver los objetos directamente. Aquí hay varias variantes, si se pueden decir de esta manera, sino de que uno observa a través de la pantallita y de esa manera se va orientando. Y también hay unos que se les denomina trioculares. Tenemos también unos que poseen una camarita que a través de una USB, entonces son un poco más especializados. De una muestra que se quiera observar, imagínense, puede ser un corte de un tallo de una planta
y se quiere ver esas partes capilares, etcétera, entonces ahí sería una forma más adecuada. Y ya cuando se tiene esto es cuando usted busca en internet. Si se dan cuenta, tenemos esa ventaja hoy en día. Queremos buscar imágenes del microscopio de una muestra, ya a nosotros se nos facilita obtener dicha información. Tenemos, este es otro de los más caros, microscopio fluorescente. Es también incluso de los menos conocidos. Por lo mismo, imagínense un gran mecanismo que lleva dicho microscopio. Es especializado porque hace una especie de reflejo. Utiliza la famosa fluorescencia para ver determinadas pruebas. Es decir, tampoco no cualquier muestra es que vamos a colocar en dicho microscopio. Entonces aquí a través de ciertas lámparas, algunas cámaras digitales, entonces ahí tenemos toda esta gran proyección. Imagínense la persona que construyó esto, qué gran ingenio tuvo para poder crear dicho objeto y que hoy en día sea útil para la ciencia. Porque recuérdense, ese es el fin. El construir algo tiene que ser útil para la ciencia. El hecho de que algunos, ustedes saben de que a través de la historia se han creado, por ejemplo, instrumentos que algunos les dan un uso indebido. Por ejemplo, los que se dedicaron a las famosas bombas atómicas. Ya sabemos parte de la historia que sucedió en aquellas regiones donde se lanzaron dichas bombas. Tenemos también el microscopio electrónico, seguimos observando acá. Imagínense aquí cuál es la dimensión de dicho microscopio. Solamente entonces vamos a ir encontrando estos en laboratorios siempre especializados. Tienen un gran mecanismo que en este caso amplía la información. Tenemos como una pantalla más amplia, ya más semejante a una computadora. Entonces aquí encontramos una mayor capacidad de la magnificación. ¿Qué es eso de la magnificación? Vamos a ir aprendiendo cómo poder determinar a qué estoy observando. Así como ustedes, imagino que se han fijado en cuanto a las cámaras, ustedes pueden decir, la cámara de mi celular es de... y dan un valor, ¿verdad? Que tienen ya los celulares incluso más avanzados. O la cámara de mi computadora, o incluso si tienen una de las otras cámaras acuáticas, etcétera. Entonces tienen una famosa resolución. Eso vamos a aprender en cuanto a la magnificación. Significa que tan ampliado, entonces estoy viendo una muestra. Para ese tipo de microscopio, como su nombre lo indica, utilizan los electrones para iluminar las partículas más pequeñas. Si aquí nos ubicamos un poco en el tema, hablando de electrones, ya de química, entonces hay que tomar en cuenta que dichas partículas, a través de ciertos movimientos que se pueden dar también en esos choques, entonces se puede dar la producción de, en este caso, de una iluminación. Como dicen, es una herramienta bastante poderosa que se tiene a comparación de los otros instrumentos. Y de la misma manera, en vez de estar ahí con los oculares observando, entonces es más fácil a través de la pantalla tomar esas muestras que los científicos necesitan. El microscopio estéreo, o algunos lo denominan con el nombre de estereomicroscopio. Para mí, si por ejemplo yo le diría, es uno de los más interesantes. Yo he tenido la oportunidad en la universidad de poder usar ese tipo de instrumentos y aquí está lo interesante. El hecho de que nosotros podemos una muestra, en ese caso no va a ser lo mismo. Si algunos los que ya han utilizado o han visto cómo se usa un microscopio cuando tenemos el portaobjeto y el cubreobjeto, aquí no es así, sino de que ahí en ese pequeño espacio, si ustedes se dan cuenta, aquí abajo es más amplio. Yo puedo poner un objeto, digamos, un animal que encontré tal vez muerto. Puede ser un insecto y yo lo coloco acá. Y tiene la capacidad, en este caso de, como lo dice, de una visión en tercera dimensión. Como les digo, es bien, a mí son de los instrumentos que quizás más me gustan y más llama la atención poder observar, porque la visión que se tiene, ustedes están observando,
Hay dos oculares, entonces en esta parte, como bien me dice, se mira por ángulos diferentes. Entonces aquí puedo ir modificando los dos y ver el objeto de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, y de esa manera logro visiones bien interesantes. Entonces para esto me sirve para poner muestras más grandes. Por ejemplo, aquí cuando los estudiantes tienen la oportunidad de tener a la mano dicho instrumento, ahí cualquier cosa que deseen que sea una muestra más grande, por decirlo, quiero observar, por ejemplo, una piedra que me encontré, quiero observar una hoja, quiero observar algo que sea sólido, que no necesite, en este caso, agregarle agua como a cualquier otra muestra. Entonces ahí se coloca y es uno de los más interesantes que hoy en día podemos encontrar. Y como les he dicho, aquí sí se poseen más de estos instrumentos, tal vez por el precio que poseen, entonces son más fáciles de adquirirlos. Dentro entonces de esta clasificación vamos a ir viendo que existen microscopios, a algunos se les denomina simples o compuestos. Un simple nosotros lo vamos a asociar en el caso de las lupas, que fue uno de los primeros instrumentos que estuvieron fabricando, y así se fue haciendo algunos, incluso hoy en día. ¿Cuáles serían otros ejemplos de microscopios simples? En algunos, digamos, en laboratorios que ya tienen bastante antigüedad, todavía tienen microscopios de espejo. ¿Qué significa eso? Tal vez tendrían curiosidad ustedes y después observar una imagen. Es decir, un microscopio de espejo, que serían de los más simples, en vez de tener luz, es decir, eso no tiene ninguna conexión, sino de que en la parte de abajo posee un espejo que se puede ir cambiando de acuerdo a el enfoque que tenga de la luz. Es decir, este tipo de microscopio yo no lo voy a poder usar en un lugar oscuro, sino que necesito que le dé una luz indirectamente para que yo pueda observar una muestra. También están los famosos microscopios que les decían, algunos les decían solares, aunque esos tal vez hoy en día no encontramos mucha información, pero teniendo en cuenta entonces que existen desde los más simples hasta los más complejos. Hablando de microscopio compuesto, nosotros vamos a aprender las partes básicas que constan, es decir, la parte mecánica, la óptica, la de iluminación. De esta manera aprendemos a manejar todas estas partes y ya estoy lista para poder observar una muestra. Y les quise poner estas fotos de comparación porque eso es lo que ustedes necesitan aprenderse. Lo que les decía, de estos encontramos, por ejemplo, en la escuela, hay de estos instrumentos, hay monoculares y hay binoculares. Y ustedes tienen que aprender a identificar cuáles son los oculares, cuáles son los objetivos, dónde encuentro la platina, cuál es la base, cuál es el brazo, cuáles son los tornillos. Entonces, por eso se los puse a través de imagen donde ustedes fácilmente puedan identificarlos. Puede ser que imagínense en una prueba que se les realice, se les ponga la imagen de ya sea un binocular o un monocular, y usted señale dónde se encuentra el objetivo, etcétera, todas las partes que estamos observando acá. Y aquí empezamos a ver los sistemas que ya les mencionaba, para este caso un microscopio compuesto. Empezamos observando el sistema mecánico. Como su nombre lo indica, significa todos esos elementos básicos que ayudan a la movilidad, que ayudan al soporte. ¿Y cuáles de ellos encontramos? Aquí podemos visualizar el famoso pie o la base, que es la parte de abajo que sostiene al microscopio. Tenemos la columna, tenemos un mecanismo de enfoque, tenemos platina, revólver y tenemos el tubo. Todas estas son partes mecánicas dentro de este sistema de microscopio compuesto. Tenemos un sistema óptico, como su nombre lo indica.
acá va a estar compuesto por los famosos objetivos y los oculares. Es decir, son las partes donde ahí se va a dar la visualización de la muestra que nosotros tengamos. Tenemos un sistema de iluminación. En ese caso, podemos tener una luz visible o una luz que no sea visible. Van a reflejar, hay algunos que tienen unas palanquitas para poder regular la intensidad de la luz que se está colocando sobre la muestra. Tienen un espejo, el famoso condensador y el famoso diafragma. Estas son partes básicas de un microscopio compuesto. Como les he dicho, esta información es bastante amplia, pero ya teniendo a la mano uno pone en práctica y puede señalar dónde se encuentran en cada uno de estos sistemas. Por acá tenemos también dentro del sistema, permítame, dentro del sistema óptico, nos dicen que la base de este tipo de sistemas es que nosotros podemos utilizar tanto el objetivo como el ocular para poder observar mejor una muestra. Aquí va a depender y ustedes se van a dar cuenta que los microscopios entonces poseen los diferentes objetivos. Algunos se les llama secos, a otros les dicen, por ejemplo, el de inmersión, que ya vamos a ver la diferencia entre dichos objetivos. Entonces yo puedo tener una muestra, imagínense sea una muestra en ese caso de sangre. Yo puedo colocar una muestra de sangre y observar con el primer objetivo, que sería el que tiene menor resolución. Depende de lo que yo esté buscando observar, yo puedo pasar al siguiente, pero no significa que siempre voy a utilizar todos los objetivos que posea un microscopio, porque va a depender del tipo de muestra donde no sea necesario. Tal vez en algunos simplemente yo me quede en el primer objetivo. En otros yo tengo que pasar hasta el tercero y así ir intercambiando de acuerdo al tipo de muestra. Entonces los objetivos, ellos son los que están representando ese componente óptico que es el más importante que posee un microscopio. La función es recolectar la luz proveniente del espécimen y proyectar una imagen nítida, real, invertida y aumentada hacia el cuerpo del microscopio. Esto es muy importante. Como nosotros digamos a observar, ¿sí? Un objetivo, entonces estamos viendo la imagen de una forma invertida. Ya después vamos a nosotros darnos cuenta de que con los diferentes mecanismos mecánicos que vamos moviendo la platina, entonces a algunos al principio cuando aprendemos a usar el microscopio nos confundimos. Si yo muevo hacia la izquierda, en realidad se me mueve la muestra hacia la derecha por esta función que tiene de la inversión. Y eso se va aprendiendo conforme a la práctica. Esto es lo que les mencionaba, muy importante de los objetivos secos y los objetivos de inmersión. Prácticamente, ¿por qué les dieron este nombre? Un objetivo seco es porque, como lo menciona acá, el medio que se encuentra entre la muestra simplemente va a ser el aire, no se le necesita agregar nada más. Yo puedo tener el famoso portaobjeto y el objeto, colocar mi muestra y realizar la observación. Aquí ya serían algunas palabras que ustedes podrían agregar dentro de su glosario. Podrían poner qué es índice de refracción, que en noveno grado, si ustedes más o menos se recuerdan, tal vez ya estudiaron un poco de esta parte de cómo se da también lo de la reflexión de la luz. En cambio, ¿cuáles son el objetivo de inmersión? La diferencia más concreta que podemos encontrar es que se utiliza un líquido. En este caso, la mayoría utilizan un famoso aceite que es de cedro. En algunos casos se pasan, por ejemplo, a el agua destilada. Y al agregar este medio líquido, significa que el lente, como llega más abajo, por decirlo de una manera más sencilla, entonces evita que se vaya a quebrar el lente del objetivo y que se vaya a quebrar el portaobjeto y el cubreobjeto, que son hechos de vidrio. Entonces, con ello, gracias al índice de refracción, ese medio es el que permite de que exista una mejor observación y evitar un daño en dicho instrumento. Por eso es bien importante tomarlo en cuenta. A algunas personas se les puede olvidar el hecho de que cuando quieren pasar a inmersión,
Por ejemplo, aquí sí les voy a dar una indicación. Cuando ustedes tengan ya la oportunidad de usar un microscopio y tal vez están en el último objetivo y después quisieran pasar a observar a través del de inmersión. No se puede hacer simplemente porque a mí me dio la gana y yo quiero ser curioso, porque puede correr el riesgo de arruinar el microscopio. ¿Preguntas antes de que se vaya a acabar la clase? Bueno, si ya no hay más, yo me voy despidiendo porque ya casi se va a acabar. Empiecen a hacer su álbum, por favor, y también estamos pendientes de las próximas clases, qué otras actividades se les tendrían que dejar para obtener sus notas. Si ya no hay más, muchas gracias. Estemos ahí pendientes de cualquier información siempre que se les esté brindando.